Bueno, entonces, el método del trapecio de métodos numéricos. Bien. El método del trapecio es una forma alternativa de resolver una integral. En este caso tenemos una integral simple. La integral desde 1 hasta 6 de 2 más 3x diferencial de x. Aquí está el desarrollo de la misma, las sustituciones y el resultado. Este resultado representa el área bajo la recta. ¿Cuál recta? 2 más 3x. Si ustedes en GeoGebra grafican la recta 2 más 3x, aquí está de hecho escrita, esta recta viene a ser esta que está aquí. ¿Sí? Pero como la integral dice que va desde 1 hasta 6, entonces son las dos líneas verticales, una llega al 1 y la otra llega al 6. Por lo tanto, el número que obtuve aquí, el 62.5 unidades cuadradas, es el área que está aquí encerrada. Este es el área. Bueno, la manera más exacta y efectiva es, sin duda alguna, las técnicas del cálculo. Pero en este caso vamos a ver un método alternativo llamado el método del trapecio. El nombre lo adopta por la forma, figura geométrica que se está visualizando ahí. Entonces, el cálculo nos permite obtener con precisión el área bajo cualquier función, sea cúbica, exponencial, etc. El cálculo es 100% efectivo si nos lo permite resolver. Pero recuerden que hay unas ecuaciones que no las puede el cálculo resolver. Entonces, en métodos numéricos entran en su ayuda. Entonces, para el caso de una recta, otra forma de obtener el área mostrada sería descomponer en dos figuras conocidas un rectángulo y un triángulo. Es lo que vamos a hacer a continuación. Bien, quiero que observen la figura que teníamos del trapecio. La hemos partido en un cuadrado, es un cuadrado, y en un triángulo. Ustedes saben que si yo calculo el área del cuadrado, el área del triángulo y lo sumo, me dará el área que del trapecio. ¿Estamos de acuerdo en eso? Me tiene que dar el área del trapecio. Y como el área del triángulo la conocemos, simplemente es base por altura sobre 2. Aquí está la fórmula escrita. Y la del rectángulo, que en este caso es un cuadrado, es simplemente base por altura. Si tomamos en cuenta la ecuación con la que estamos trabajando, la base la podemos obtener fácilmente restando el límite superior, que es 6, menos el límite inferior, que es 1. Eso me da 5. Quiere decir que la base del rectángulo y la base del cuadrado es 5. Entonces ya conozco la base de las dos figuras geométricas. Entonces aquí nos dice, eso nos da una base que se la llamará delta X. Entonces a la base que está aquí la vamos a llamar delta X. O H. También en algunos libros viene como H. Que no es más que el ancho del trapecio. El ancho del cuadrado, el ancho el largo del triángulo. Entonces, en este caso, la A o también X0 la vamos a indicar en este punto. Aquí es donde está el 1. Ahí le vamos a llamar A o X0. Mientras que el otro límite, el superior, estará aquí el punto B o X final. B o X final. En este caso le vamos a estar dando cualquiera de los dos nombres. De hecho, aquí lo encontramos. La H o delta X es X final menos X inicial o simplemente B menos A. Sí, B menos A. Por lo tanto, la base del rectángulo, que en realidad es un cuadrado, es 5.
¿Cómo se obtiene la altura de esta figura en morado? ¿Y cómo se obtiene la altura del rectángulo para poder utilizar una fórmula? Bueno, entonces, si ustedes sustituyen la función en 1, les va a quedar que la f de 1 es 2 más 3 por 1 nos da 5. F de 1 es 5. ¿El 5 dónde está? Aquí. Si ustedes sustituyen aquí el 1, la función les queda exactamente en el 5. Aquí. Por lo tanto, esta resulta ser la altura del cuadrado. Tiene base 5 y altura 5. Esa es la altura del cuadrado. Al evaluar la función en 1. El otro valor, entonces, podemos calcular el área del cuadrado. Simplemente es 5 por 5, es 25 unidades cuadradas. Y ya encontramos la del cuadrado. Respecto al triángulo, quedamos que la base es la misma del rectángulo, 5. Pero la altura ahora es diferente. Vamos a evaluar la función en 6. Recuerden que 6 es el límite superior. Y si ustedes lo hacen, les da 2 más 18, les da 20. ¿Dónde está ese 20? Entonces aquí está el 6. Entonces el 20 viene a ser este punto que está aquí. ¿De acuerdo? Aquí es este punto. Y este punto es la altura del rectángulo. 20. Pues no. No, es 20 menos 5 es 15. Tienen que restarle efectivamente la altura del cuadrado. ¿Sí? Entonces la altura del triángulo en realidad es 15. Efectivamente es 15. 6 por 15 son 30, son 90 entre 2. Quiere decir que restamos a 20 a la función evaluada en 6. Le restamos 5, que era la función evaluada en 1. Hay una resta de funciones aquí. F de B menos F de A. Y eso me da la altura. Aquí está la altura del triángulo. Delta Y es 15. ¿Queda claro por qué es 15? Porque le quitamos la base del, perdón, la altura del cuadrado. ¿Correcto? Que era 5. Así que, ¿cuánto mide la altura del triángulo? Pues si ya conozco la base y la altura, y sé que el área es un medio, entonces un medio de 5 por 15 me da 37.5 unidades cuadradas. Así que vamos a sumar las dos áreas, la del rectángulo y la del triángulo. Quedamos que la del rectángulo, revisen la ecuación que está presente, el área total del trapecio será la suma del área del rectángulo más el área del triángulo. 25 más 37.5. Y aquí está el resultado de la suma, 62.5, valor al que llegué cuando la hice con la integral. 62.5, aquí está. Entonces quiere decir que este método fue certero para esta función. ¿Será lo mismo para las demás funciones? Bueno, vamos a verificarlo. ¿Sí? Aplicaría lo que hicimos para cualquier función lineal primero. Bueno, recuerden que una función lineal, vamos a identificarla, es toda aquella que al graficarla les queda una recta. ¿Sí? Una recta. Entonces, sí les comento, este método es 100% efectivo solamente para funciones lineales. Veremos que para integrales cúbicas, cuadradas, exponenciales, trigonométricas, para esas no. Para eso tendremos que usar otro método llamado trapecio compuesto que se verá en otro momento. Trapecio compuesto. Entonces vamos a enfocarnos en una función lineal. Sabemos que una función lineal
representa una recta al graficarla. Como toda recta tiene una pendiente M y una ordenada B al origen. ¿Qué significa la pendiente? La pendiente está relacionado con la inclinación del recto. Y la ordenada indica en dónde corta la recta al eje Y. Y entonces se puede escribir la ecuación de esta manera, como Y igual a MX más B. ¿Correcto? Y igual a MX más B. En este caso la Y es la función. Y luego los límites que decíamos son A o X0 y B o XN. Y en el caso del rectángulo, dijimos que la base del mismo se obtiene al restar A de B. Es decir, si la base la llamamos H o delta X, simplemente la base del trapecio, del rectángulo, del triángulo es B menos A. Y la altura de la figura del cuadrado la determinamos por f de 1. Si nosotros generalizamos el límite inferior como A, sería la función evaluada en x0, ¿sí? En f de A. Sería esta parte superior. Mientras que el área del rectángulo, en forma general, estaría dada, según lo que hicimos, por base por altura, donde la base se obtuvo al restar. ¿Sí? Al restar la posición final menos la posición inicial. Hacerlo de esa manera. Y luego la altura fue f de x0. Entonces, esta fórmula me da el área para el rectángulo. Respecto al triángulo, la base también fue la misma, ¿sí? Pero la altura, recuerden que hicimos una resta. A 20 le restamos 5. 20 era la función evaluada en 6, o en este caso en el límite superior, mientras que el 5 era la función evaluada en el límite inferior, que era 5. Pero la resta de los dos me dio la altura del triángulo. Y si esto lo llevamos a la fórmula, el área del triángulo es 1/2 de la base por altura, donde la base era B menos A y la altura era f de xn o f de B menos la función en x0 o f de A. Así que lo que posteriormente se hace es sumar las dos áreas. Eso fue lo que hicimos con números. En forma general, aquí está la fórmula para el rectángulo. Aquí está la fórmula para el triángulo. Y ahora voy a factorizar. Veo que B menos A, este paréntesis está aquí y también está acá. Eso me permite factorizarlos, sacarlo de la función y dejar nada más a f de x0 más el 1/2 de f de xn menos f de x0. Al factorizar B menos A, ahora vamos a distribuir el 1/2 que aparece en la fórmula. Este 1/2 que está aquí lo vamos a distribuir. Entonces ya quedamos que sacamos el B menos A y ahora el 1/2 que está aquí lo distribuimos. 1/2 por f de xn menos 1/2 de f de xn. ¿Correcto? Bien. Como está aquí f de x0 y aquí está menos 1/2 de f de x0, pues yo los puedo restar. De hecho, aquí está la operación. Yo los puedo restar. Y entonces puedo simplemente escribir la ecuación así, de esta manera. Sí, la puedo escribir así, de esta forma. Y entonces puedo sacar el 1/2 como factorización. Y aquí la fórmula a la que quiero llegar. Esta es la fórmula para aplicar. Esta fórmula se llama el método del trapecio simple.
y me dice que yo puedo aproximar el área, ¿sí? Yo puedo aproximar el área de una integral utilizando esta función. Yo la puedo aproximar. Bien, estoy corrigiendo el símbolo. El símbolo debe ser aproximar, porque en muchos casos no va a ser igual. Entonces, esta fórmula es la que corresponde a métodos numéricos. Es la fórmula con la que vamos a trabajar y se llama el método del trapecio simple. El método del trapecio simple. Bueno, esta fórmula vamos a aplicarla en este ejemplo. Dice, encuentre mediante el método del trapecio el área bajo la recta. Primero lo hice con la regla del cálculo, ¿verdad? Donde dice que la integral de menos 18 hasta menos 3, de menos 4 menos 7x diferencial de x, primero se resuelve, es menos 4x menos 7 medios de x cuadrado. Se hace con el cálculo primero, no porque la materia lo pida, sino para verificar la comprobación, nada más, para verificar. Entonces, primero sustituimos con el menos 3, que es el límite superior, y luego con el menos 18. Separados por el menos que está aquí. En el primer corchete se encuentra la función menos 4x, donde vale menos 3, menos 7 medios de menos 3 al cuadrado. En el otro corchete, algo similar, pero con el menos 18. Al hacer los cálculos en el primer corchete nos queda menos 19.5. En el segundo corchete nos queda 1062. Por lo tanto, nos da 1042.5. Pero nosotros lo vamos a hacer con esta fórmula que está aquí. Con esta fórmula lo vamos a hacer, no con el cálculo. Así que lo primero que tienen que hacer es identificar quién es B y quién es A. B es el límite superior, que es menos 3. A es el límite inferior, que es menos 18. Una vez identificados, hay que sacar la base del trapecio, la cual es la resta de menos el límite superior, que es menos 3, menos el límite inferior, que es menos 18. Aquí nada más tengan cuidado con la ley de los signos. Menos por menos me da más. Menos 3 más 18 me da 15 positivo. Eso es lo que vale la base del trapecio. ¿Queda claro cómo se obtiene la base? Nada más se resta B menos A. ¿Queda claro? Sí, profe, está bien. Muy bien. A continuación hay que sustituir la función. Acuérdense que la función es la que está en la integral. Esta, menos 4 menos 7x. No se vayan a confundir con la que resolví del cálculo, no. Ahí vamos a sustituir f de menos 3, el primer valor, el límite inferior. Observen, menos 4 menos 7 por menos 3. Por ley de signos me queda más 21 menos 4 es 17. Ahora hacemos algo similar con el valor menos 18, límite inferior. Menos 4 menos 7 por menos 18. Respetando la ley de los signos me da al final 122. Una vez que ya obtuvieron el 17 y el 122, simplemente los colocamos en la fórmula. F de x0 es el 17, límite inferior. F de xn es el 122, aquí está. ¿Y quién era el 15? El 15 era la h, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el área, si primero hacen la suma y luego multiplican por 15 y entre 2, me da efectivamente 1042.5 unidades cuadradas, comprobando de esta manera la eficacia de este método para funciones lineales.